Otro 8 de marzo, otro día de la mujer trabajadora, en que debemos hacer énfasis en esta última palabra, trabajadora. En marzo de 1999, 129 mujeres trabajadoras murieron luchando contra el patrón y la explotación. Un par de años después, las mujeres organizadas en torno a la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas proclamaban oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en homenaje a estas 129 mujeres. Pasan los años y las mujeres de nuestra clase continuamos siendo sometidas a una doble explotación y opresión en este sistema capitalista, por ser trabajadoras y por ser mujeres. Muchas veces a esto se suma, además, otras interseccionalidades que entran en juego. Las mujeres negras, indígenas, las mujeres trans, entre muchas otras, que sufren las opresiones acumuladas del racismo, la homofobia, el robo de tierras, etc., que el capitalismo nos impone. ¿Por qué debemos continuar remarcando y remarcando año tras año la necesidad de dotar de carácter de clase las declaraciones en torno al 8M y la lucha feminista en general? Porque año tras año vemos cómo este aspecto es invisibilizado por liberales, reformistas, oportunistas y burócratas que moldean sus discursos para venderse como defensoras de los intereses de las mujeres, velando en realidad el hecho de que son las mismas que las explotan y oprimen. Desde la ONU, por ejemplo, organismo representante del imperialismo y del feminismo que utiliza estos discursos del feminismo liberal, se estableció este año que el lema internacional sea para las mujeres y niñas en toda su diversidad, derechos, igualdad y empoderamiento. Frente a esto, queremos traer a colación una noticia de Haití, que mencionaba que más de 2.000 mujeres en Haití, muchas de ellas menores, habían sufrido abusos sexuales por parte de las fuerzas de paz desplegadas por las Naciones Unidas. Estos mismos que llamaban a los derechos, la igualdad y el empoderamiento. Desde 2004 hasta 2017, durante 3 años, más de 2.000 mujeres. Cientos de mujeres y niñas haitianas, niñas también que vivían en las cercanías de las bases de la ONU, fueron abusadas sexualmente. De acuerdo con los testimonios, los militares y otros funcionarios de Naciones Unidas encargados de restablecer la paz, supuestamente en la zona, esto dice la noticia, habrían mantenido encuentros sexuales con incluso niñas de 11 años, aprovechándose de la miseria que varios años, de la pobreza y miseria que varios años de guerra civil y catástrofes meteorológicas habían provocado entre la población. Esto decía la noticia. Más de 2.000 mujeres en Haití abusadas por los cascos azules de la ONU que llamaban a esta igualdad y empoderamiento. El feminismo liberal e imperialista que hipócritamente se embandera con consignas vacías como las de la ONU, mientras que por debajo cometen atrocidades como las que ejemplificamos en Haití, a sabiendas de que esta misma realidad también se suscita en otras intervenciones que despliega este organismo internacional y del cual obviamente nuestro Estado es totalmente cómplice, desplegando sus fuerzas represoras no solo en Haití, sino también en el Congo, los Altos de Golán, y avalando los peores abusos que cientos y miles de mujeres y niñas sufren también en Palestina, bajo la mirada cómplice en todos los espacios de la enorme mayoría de los estados del mundo, incluso nuestro, respaldando la acción del Estado sionista de Israel, quien castiga a las mujeres y niñas palestinas por medio de la migración forzada, la mutilación, el desamparo, la muerte, la destrucción. Son realidades que atraviesan a estas niñas y mujeres palestinas, esas mismas que desde la ONU y los estados participantes de ella manifiestan defender con esta consigna de igualdad y empoderamiento. Y no es menor esto, porque ese feminismo liberal es el que se encuentra representado en los grandes medios de comunicación y es el que tristemente influencia muchas de las ramas del feminismo actual, y también en nuestro país. A nivel nacional, los discursos liberales, representados por ejemplo a nivel de los partidos políticos que han estado alternado en el gobierno, también se llenan la boca con consignas supuestamente feministas. Desde allí se nos pretende hacer creer que los objetivos de la lucha feminista son alcanzar lugares de gobierno. Se discute en torno a la paridad y a que la mujer ocupe espacios de toma de decisiones, promesas que incluso fueron incumplidas en los cargos ministeriales por el propio Frente Amplio en el gobierno actual. Esos mismos espacios que se pretenden equiparar son los mismos desde donde se impulsan las políticas que legitiman la explotación y opresión de las mujeres de nuestra clase. Ahora que el Ministerio de Vivienda es ocupado por una mujer frente amplista, deberíamos depositar nuestras esperanzas en ellos para que las miles de mujeres y niñas que viven en asentamientos en nuestro país
y que aumentaron estos números durante los gobiernos frente amplistas y de la coalición también, van a dejar de existir. Debemos perdonar la política económica del gobierno saliente porque quien ocupaba dicho cargo era Arbeleche. Se enterrará una vez por todas la impunidad de la que gozan los represores de nuestro pueblo porque el Ministerio de Defensa es ocupado por una mujer. Bajo estas ideas y discursos es que proliferan las RAFO y Argimón compartiendo mensajes a favor de la igualdad de oportunidades y llamando a defender los avances logrados, supuestamente. Por mientras, la coalición a la que pertenecen ellas también, encubren abusadores, como lo hicieron, por ejemplo, en el caso de Penades y muchos otros, o crean proyectos de ley que pretenden investigar la historia sexual, como fue la noticia hace unas semanas que estaban presentando representantes del Partido Colorado, investigar la historia sexual de víctimas de abuso, además de, en esa misma ley, llamar a penalizar los scratches. El Frente Amplio, que siempre ha querido plantearse como diferente en este aspecto a la coalición, se presenta como el ala progresista de la política uruguaya, vanagloriándose de haber llevado adelante leyes que supuestamente han sido grandes mejoras en materia de género. La realidad es que estas políticas de género, hemos denunciado y remarcado durante los años, no hay diferencias en lo que han impulsado estos gobiernos frente amplistas los años anteriores que las impulsadas por el gobierno multicolor. En ese sentido, manifestábamos en 2020 lo siguiente. En Uruguay se registran 108 denuncias de violencia de género por día, según los últimos datos estadísticos difundidos por el Ministerio de Exterior. El año 2019 cerró con una declaración de emergencia nacional por violencia de género y con 25 mujeres asesinadas por este tipo de agresión. Esto fue durante el último año de gobierno frente amplista, luego de 15 años de gobierno que se vanagloriaban de haber llevado adelante todas estas supuestas leyes que iban a cambiar la realidad de las mujeres. En lo que respecta a la ley 19.580, la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, se ha denunciado una y otra vez por organizaciones de sociedad civil que lo único que se aplica a esta ley son los que tienen que ver con modificaciones en los delitos penales, y el resto de las leyes nunca se llegaron ni siquiera a aplicar en realidad, quedaron en la noticia, en la capacidad de poder sacarse cartel con esa ley, pero en realidad nunca se le destinó ningún dinero, y si no hay presupuesto no puede ser aplicada. Las políticas del Frente Amplio, además de las cuales por cuestiones ideológicas debemos enfrentar, cuentan con el absurdo de legislar, marcarse objetivos estratégicos, pero ni siquiera cuentan con la capacidad de respaldo a ellas a través de recursos económicos que legislan. Lo utilizan simplemente para poner el cartelito de que la aprobaron, pero ni siquiera le dan presupuesto. Mientras los números astronómicos de ganancias y riqueza de los grandes capitalistas siguen aumentando, no existe un respaldo económico para estas leyes que pretenden defender la vida de las mujeres. Y es que quienes pretenden defender la vida bajo este sistema cargan con un discurso y una práctica que no coincide con las miles de mujeres que son explotadas y oprimidas por pertenecer a la clase trabajadora y sectores populares. Buscar soluciones que lleguen a buen puerto en el capitalismo es el discurso que debemos enfrentar. Luego de 15 años de gobierno frente amplista, cerraron su último periodo con una declaración de emergencia nacional, como mencionábamos, obligados por las muertes de las miles de mujeres que se pretende proteger. Además de esto que mencionamos, no debemos olvidar los dichos del referente máximo del Frente Amplio, Mujica, junto a los de Tom Polanski también, sobre sus propias compañeras. Como cuando llamó a Blanca Rodríguez la mujer de repuesto en caso de que Cose no aceptara a la vicepresidenta, o cuando dijo que la propia Cose tiene a favor que es mujer y eso está de moda. O también, para los que dicen que estos dichos son porque ahora ya no está en su plena conciencia, cuando en Mujica en 2012 mandó a los senadores blancos a controlar a sus señoras esposas. En 2012 fue esto. Evidentemente, esto no lo decimos para levantar acoso a Blanca Rodríguez, que forman parte del feminismo liberal que mencionamos y ocupan puestos de poder en un gobierno que, como decíamos, no hace más que utilizar al feminismo en el discurso y embanderarse para conseguir votos con promesas que no cumplen. Por más leyes que se aprueben, nada puede cambiar verdaderamente en este sistema para las mujeres de la clase trabajadora y sectores populares. Continuaremos siendo explotadas y oprimidas, asesinadas y violentadas, mientras el poder lo tenga la burguesía, incluyendo a las mujeres burguesas. La liberación de la mujer
no se conseguirá con unidad con estas burguesas, ni con las milicas a las que ayer habilitaran a estar en la marcha. La consigna del PIT-CNT en este sentido, de la marcha del 8M, que era frente al avance fascista, lucha feminista, es un intento de la burocracia a llamar a esta unidad que se ha impuesto, esta supuesta unidad que se ha impuesto en la marcha del 8M hace años. Debemos remarcar, no marchamos ni luchamos en unidad con burguesas ni milicas, ya que son las enemigas a las que debemos enfrentar. En este marco es que remarcamos la necesidad de un verdadero feminismo de clase. Es evidente que desde nuestros propios espacios debemos enfrentar las prácticas en las que nos cría este sistema capitalista patriarcal. No debemos dejar de remarcar que los espacios clasistas no están exentos de reproducir abusos, opresión y violencia basada en género, y es un punto en el que debemos trabajar desde dentro y mucho. Pero si las líneas del feminismo liberal y reformista siguen siendo las que lideren los discursos y las acciones del movimiento, ningún cambio verdadero se podrá desarrollar. Por eso llamamos, frente a la explotación y opresión, a construir un feminismo de clase, por la revolución y el socialismo.